Muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer un resumen de la presentación que hemos desarrollado en el Congreso Brasileño de Terapias Cognitivas y en el Congreso Latinoamericano de Terapias Cognitivo-Conductuales, desarrollada en Fortaleza a principios de abril de este año 2019. El título de la presentación es: ¿podrían los psicodélicos y enteógenos ser herramientas de las próximas generaciones de terapias cognitivo-conductuales? Esta presentación tiene el propósito de comenzar a interrogarnos si este conjunto de moléculas puede tener alguna utilidad en la práctica clínica desde el modelo cognitivo-conductual. Para ello, comenzaré hablando del espectro de psicoterapias cognitivo-conductuales. El concepto de espectro hace referencia a un continuo de diversos modelos, prácticas y procedimientos englobados dentro de la perspectiva cognitivo-conductual. Actualmente existen tres generaciones de terapias cognitivo-conductuales, una desarrollada en 1950 aproximadamente, la denominada terapia de la conducta, donde los psicólogos clínicos, la mayoría provenientes del psicoanálisis, que estaban intentando llevar a cabo intervenciones terapéuticas efectivas, se encontraban con dificultades técnicas a la hora de aplicar procedimientos psicoanalíticos y buscaron qué decía la ciencia con respecto al comportamiento humano. Allí acceden a una cantidad de investigaciones desarrolladas principalmente por el conductismo estadounidense, que a su vez había recibido aportes de centros de investigación rusos con Iván Pavlov en las leyes del condicionamiento clásico. Este conjunto de terapeutas, que se desarrolla aproximadamente por 1940 y algo, 1950, termina desarrollando las primeras intervenciones conductuales para trabajar con fobias en humanos y se sistematizan los procedimientos, se validan empíricamente y estos terapeutas pueden aplicarlos desarrollando los primeros modelos de psicoterapia basados en la ciencia actual. Posteriormente, en la segunda generación de terapias cognitivo-conductuales, se agrega el componente cognitivo. Aquí encontramos principalmente a Aaron Beck y Albert Ellis, que a fines de los años 60 y en una consolidación más importante en los años 70, desarrollan esta segunda ola de psicoterapias en donde comienzan a plantear los fenómenos cognitivos como estímulos mediadores de la relación entre estímulo y respuesta de ciertas conductas en un contexto, en una contingencia en particular. Las cogniciones comienzan a ser parte del centro de la escena y posteriormente, en 1990, aparece una tercera generación de terapias cognitivo-conductuales, terapias contextuales, donde aparecen más de una decena de psicoterapias que tienen protocolizados sus procedimientos, manualizadas sus intervenciones para diferentes tipos de poblaciones clínicas que son eficazmente, han demostrado una aplicabilidad y una validez de sus intervenciones, lo que resulta en una eficacia de sus intervenciones. Encontramos, por ejemplo, la terapia dialéctico-comportamental, la terapia analítico-funcional, la terapia de aceptación y compromiso, una cantidad de intervenciones basadas en mindfulness también comenzaron a desarrollarse en esta época y son las que actualmente comienzan a tener cada vez más interés. De todas maneras, este espectro de psicoterapias cognitivo-conductuales refiere a que los terapeutas cognitivo-conductuales utilizamos procedimientos que ya vienen de la primera generación de terapias de conducta, de la segunda generación de terapias cognitivas y de nuevos aportes que aportan las terapias de tercera generación. Y además, para suponer y para prever que si existe un primer modelo, una segunda generación y una tercera generación, es muy probable que comiencen nuevas generaciones más adelante a desarrollarse en función de los criterios, que la ciencia vaya estableciendo. Es decir, a partir de las nuevas evidencias científicas, de los nuevos aportes que se vayan evidenciando en investigaciones
sistemáticas, replicadas por distintos equipos de investigación en el mundo, vamos a poder obtener nuevos diseños de investigación aplicados a la psicoterapia. Hasta ahora, en el 2019, estamos en las fronteras del modelo. Comprendemos al modelo con estos recursos. Esto no quiere decir que más adelante no existan nuevas incorporaciones de resultados de estudios. Evidentemente que va a ser así, porque la ciencia sigue avanzando, la humanidad sigue avanzando y nosotros como humanos tenemos un tiempo determinado de vida aquí en la Tierra. Cuando estemos muertos, la ciencia va a seguir, las terapias cognitivo-conductuales van a seguir y los desarrollos, por supuesto, se van a ampliar y va a aumentar el impacto que tienen estos modelos en la salud humana. Por lo tanto, podemos plantear que va a existir una cuarta generación de terapias cognitivo-conductuales y una quinta generación, a forma de ejemplo, lo cual nos haría llevar a pensar que esto se prolonga hacia más adelante, donde ya no sabremos qué va a pasar. Lo importante es que estamos aquí en el 2019. Los modelos son dinámicos en el sentido de que dependen de lo que la ciencia vaya mostrando con el tiempo y esto implica que el terapeuta cognitivo-conductual debe tener flexibilidad cognitiva, emocional y actitudinal ante las nuevas incorporaciones que la ciencia desarrolle, dejando de lado su interés, su preferencia por determinado tipo o no de intervención. Nos basamos en la ciencia, nos basamos en psicoterapias basadas en la evidencia, es decir que si las psicoterapias empiezan a demostrar que se podrían beneficiar, por ejemplo, en este caso con enteógenos, y la evidencia es replicable, es protocolizada, se ha sistematizado y adquiere un estatus de eficacia, en comparación con los modelos hasta ahora disponibles, van a surgir nuevas intervenciones. Paralelamente a este espectro de terapias cognitivo-conductuales, surgió la investigación psicodélica. La investigación psicodélica pasó una primera fase hasta los años 70. Algunos autores plantean que se han escrito más de 1000 artículos científicos donde se han expresado o se han plasmado investigaciones relacionadas con aproximadamente 40.000 personas tras la exposición a experiencias psicodélicas estimuladas por enteógenos o psicodélicos. Ahí se desarrolló la psicología transpersonal, también la Gestalt aplicó estos componentes, aún lo siguen aplicando. En Uruguay también existen registros de la revista de psiquiatría del Uruguay en los años 1900, entre el 50 y el 60, registros que aquí en Uruguay se realizaba psicoterapia con LSD, psicoterapia asistida con LSD, era un enfoque del ensueño dirigido donde se elicitaban ciertos estados mentales inducidos por el LSD y al parecer estas psicoterapias tenían el potencial de que la persona experimentara en su campo de conciencia una cantidad determinada de componentes cognitivos, emocionales y sensoriales que no eran accesibles sin la exposición a los enteógenos en un tiempo determinado. Después, en 1970, como todos sabemos, Estados Unidos incorpora estas moléculas dentro de una lista restrictiva para la investigación, para la práctica clínica, en donde se redujo la tasa de investigaciones, se redujo a cero la tasa de investigaciones con humanos. Sin embargo, se siguieron realizando estudios con animales. En los años 90 hay dos autores, uno en Alemania y otro en Estados Unidos, que comienzan con nuevos estudios en psicoterapia psicodélica. Rick Strassman en Estados Unidos, 1992, empieza a demostrar sus investigaciones, sus resultados, donde aplicó dimetiltriptamina por vía intravenosa o intramuscular, no me acuerdo, a participantes humanos. Aquí, en 1990, podemos decir que existe una segunda generación de investigaciones relacionadas con la investigación psicodélica. El objetivo de este trabajo es reflexionar si en algún momento
estas líneas de investigación se van a cruzar, lo que parecería ser que es altamente probable debido a que ambos modelos, ambas líneas de desarrollo, tienen sostén empírico. La ciencia está en ambos espectros. Por lo cual, si la ciencia demuestra que una cosa es y la otra cosa es, la combinación de ambas es altamente probable de que pueda tener resultados positivos en el desarrollo de la salud, la implementación de la psicoterapia. Y aquí surge la pregunta, ¿existirán las terapias cognitivo-conductuales asistidas con psicodélicos? En esta presentación vamos a mostrar algunos pequeños indicios que en el año 2017-2018 se han reportado en algunas partes del mundo donde han desarrollado las primeras experiencias de terapias cognitivo-conductuales asistidas con psilocibina para dejar de fumar. ¿Qué es la etnobotánica? La etnobotánica es una rama de la ciencia que estudia las relaciones entre las plantas y las personas. Hay un libro clásico, se llama Planta de los Dioses, desarrollado por Richard Evan Schultes y Albert Hofmann, donde plantean que existen aproximadamente 1000 plantas con propiedades enteogénicas distribuidas en todo el mundo, principalmente en América Latina y en América del Norte. Algunas de estas plantas fueron utilizadas por diversas culturas a lo largo de la historia y se continúan utilizando con diversos propósitos. Actualmente se han expandido la aplicabilidad de estas moléculas. Propósitos religiosos, meditativos, medicinales, psicoterapéuticos, psiconáuticos y actualmente hace varios años, también de manera recreativa. Entonces esta disciplina nos va a permitir ir comprendiendo las relaciones entre las plantas y cómo las plantas inciden en la conducta humana. ¿Qué son los psicodélicos y enteógenos? Son moléculas producidas por la naturaleza que se encuentran en ciertas plantas, en ciertos hongos y en ciertos animales, como son la dimetiltriptamina, la psilocibina y la mescalina. Otras son semisintéticas como la LSD. Tienen la propiedad de que al ingresar en el organismo modifican el procesamiento de la información que realiza el sistema nervioso de manera habitual. Generan cambios de conducta durante su presencia en el organismo. Las experiencias pueden ser breves hasta largas, más de 12 horas, dependiendo del compuesto y la dosis utilizada. Pero ¿generan cambios en el repertorio conductual? Esto quiere decir, una vez que una persona experimenta, que transita por una experiencia, vamos a ponerle psicodélica o enteógena con alguna de estas moléculas. La persona, cuando se va de la sangre, se va de su organismo la molécula, ¿modificó algún comportamiento? Como por ejemplo, cuando uno consume otras drogas, podemos pensar benzodiazepinas, alcohol, tabaco. Cuando uno consume estas moléculas, ¿cambia la conducta posterior al consumo? En general, no. Una persona ansiosa necesita tomar benzodiazepinas para regular la ansiedad. En un caso hipotético, cuando la persona toma la benzodiazepina, la persona calma su respuesta de ansiedad, se tranquiliza, pero eso tiene una vida media dentro del organismo que hace efecto. Cuando esa molécula se va del cuerpo, aumenta nuevamente el estado ansioso. Lo interesante de estas moléculas, los enteógenos, es que parecería, y la evidencia cada vez es mayor, de que existen cambios que se mantienen tras la exposición al enteógeno. Los cambios de conducta deben observarse tras la exposición y eliminación del compuesto y deben de poder mantenerse en el repertorio conductual del organismo para ser consideradas experiencias de aprendizaje. Es decir que, para que podamos definir las experiencias con los enteógenos, definirlas como experiencias de aprendizaje y poder utilizar estas experiencias de aprendizaje dentro de las intervenciones cognitivo-conductuales, se tiene que poder demostrar de que existen cambios de conducta estables en el tiempo tras la exposición al enteógeno. Y los estudios
demuestran que incluso estudios longitudinales posteriores a de 6 y 12 meses a dosis únicas de psilocibina han demostrado cambios en la conducta. Esta sería la condición básica para comenzar a considerar como potenciales herramientas de los modelos cognitivo-conductuales a estas moléculas. El concepto de psicodélico refiere a la propiedad que tienen estas moléculas para ampliar los procesos internos del organismo y manifestar la mente. Desde los modelos cognitivos y los modelos conductuales, podemos entender que ante la exposición a un enteógeno, la persona amplifica la percepción sobre los propios contenidos del organismo. Aumenta la claridad de las percepciones internas, como son las cogniciones. La persona es más consciente de lo que piensa, de lo que siente, y accede a contenidos cognitivos y a contenidos emocionales que no accede en el estado de conciencia común. Desde el punto de vista conductual, podríamos entender parcialmente el efecto de los enteógenos como un aumento de la intensidad y duración de procesos de exposición interoceptiva, exposición a contenidos cognitivos, emocionales y espirituales. Hay un aumento de la exposición interoceptiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona va a ser consciente mucho más y durante un tiempo prolongado, 15 minutos, 2 horas, 4 horas, 5 horas, 12 horas, dependiendo de la molécula que estemos utilizando, va a ser más consciente de lo que ocurre en su organismo y muchas veces más consciente de lo que ocurre a su alrededor. Este aumento de conciencia va a hacer que le quede un poco más claro qué es lo que ocurre. Y que a veces lo que ocurre son emociones que las personas tratamos de evitar, tratamos de eliminar por medio de distracciones, por medio de prestar atención a los pensamientos, a ciertas fantasías, evitamos el contacto con las emociones. Los enteógenos nos van a llevar ahí, nos van a exponer directamente con aquellos contenidos que tengamos que exponernos porque los hemos estado evitando. Ya sea de manera consciente o no, hemos estado evitando contenidos dolorosos, contenidos que generan una carga emocional que muchas veces la persona considera que no va a ser tolerable, que al final es tolerable. Así es una forma de que nos puedan ayudar a exponernos a aquello que evitamos, y al evitarlo, por medio de los métodos naturales, al exponernos al enteógeno nos va a meter ahí. Y al exponernos, la respuesta emocional va a empezar a disminuir y vamos a poder aprender algo de esa exposición a nosotros mismos. Producen modificaciones transitorias pero intensas en la percepción, en la emoción y en la cognición, que inciden en la reducción de patrones depresivos que duran semanas luego de su ingesta debido a cambios metabólicos y de conectividad del cerebro. En esta presentación nos vamos a enfocar en la psilocibina, que es un compuesto natural producido por los hongos de la familia Psilocibe. La psilocibina es una agonista de los receptores 5-HT2A. Hay un estudio, les voy a mostrar algunos estudios epidemiológicos que se realizaron. Este estudio plantea que existe una asociación entre el uso de psicodélicos clásicos con una reducción del estrés psicológico y la conducta suicida en pacientes estadounidenses. En 190.000 personas que respondieron la encuesta nacional de drogas en los últimos 5 años, se observó que existe una asociación entre el uso de alucinógenos clásicos, DMT, ayahuasca, LSD, mescalina, peyote o San Pedro, psilocibina, asociado de manera significativa con una reducción del estrés psicológico en el último mes, 19% menor, pensamientos suicidas en el último año, 14% menor, plantear suicidarse en el último año, 29% menor, e intentos de autoeliminación en el último año, 36% menor. Debido a que es un estudio transversal, en donde no se manipulan las variables independientes, no podemos saber si realmente la exposición a los alucinógenos son la causa de la reducción del estrés psicológico, de la reducción del pensamiento suicida y de la conducta suicida,
sino que hay una asociación entre ambos fenómenos. Se ha visto también qué es lo que ocurre más allá de la experiencia subjetiva que una persona pueda relatar, donde nos cuenta qué fue lo que le pasó cuando, por ejemplo, experimentó con hongos, con LSD, con mescalina, con ayahuasca. Se ha visto la interconectividad de las redes neuronales medida mediante la psilocibina en el 2014. Ahí abajo le dejo las referencias por si quieren leerlos. Este es un cerebro de 15 participantes, es la media de conectividad entre diferentes partes del cerebro. Ahí vemos las diferentes zonas de conectividad. Esto es un cerebro sin psilocibina. Ahora vamos a ver cuando una persona ingresa en su cuerpo psilocibina, que es el compuesto que producen los hongos psilocibe, qué es lo que ocurre con la interconectividad de las redes neuronales. Aquí vemos un aumento de la conexión de las diferentes partes del cerebro. Es increíble. Increíble. Bueno, no es increíble. Es la evidencia de lo que ocurre dentro del cerebro. De lo que ocurre en el procesamiento de la información. Es creíble porque la gente experimenta, la gente expresa que aumentó la percepción de fenómenos internos. Cuando uno tiene más contacto con los fenómenos internos es porque ha aumentado la conectividad en las redes neuronales. La consecuencia es que en la conciencia se amplía la conciencia y se perciben fenómenos, contenidos nuevos que antes no se percibían. Porque como vemos en el cuadrito de la letra A, en el cerebro sin conectividad, es un cerebro como el que tenemos ahora conectándose clásicamente. Tenemos menos acceso a la conciencia de lo que podríamos tener. Este acceso a niveles que antes se le decía más profundos de la mente, en realidad lo que quiere decir es que la persona aumenta el nivel de conexión de las diferentes partes. Se producen fenómenos sinestésicos donde se combinan sensaciones físicas dando nuevas visiones en el campo de conciencia, como son imágenes, mensajes, sensaciones físicas, sensaciones espirituales. Ronald Griffith es uno de los referentes mundiales sobre farmacología y análisis conductual sobre moléculas que modifican el estado de ánimo. Es profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento de la Universidad Johns Hopkins y autor de más de 360 artículos en revistas arbitradas y capítulos de libros sobre farmacología. Y además, y esto es importante, este punto de referencia, es asesor de expertos sobre la dependencia de drogas para la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no es cualquier persona, es una persona que tiene conocimientos y dirige un equipo de investigación desde los años 99, un programa de investigación sobre los efectos de la psilocibina en el comportamiento humano y animal. Lo que ha investigado es experiencias místicas en voluntarios sanos, tratamientos para la ansiedad y angustia en pacientes con cáncer avanzado, tratamiento con psilocibina para dejar de fumar y los efectos en meditadores principiantes y a largo plazo, y los efectos de la psilocibina en líderes religiosos. Hoy nos vamos a enfocar en un estudio del año 2016, publicado en la revista de Psicofarmacología, donde muestran algunas evidencias en relación a la reducción de síntomas de depresión y ansiedad en pacientes que están transitando situaciones complejas con el cáncer mediante la exposición a psilocibina. En este caso fueron 51 pacientes. Estudiaron el efecto psicológico de la psilocibina en el estado de ánimo de pacientes con cáncer. Al inicio del estudio, 65% de ellos presentaron una enfermedad recurrente o metástasis y todos presentaban trastornos ansiosos y depresivos debido a su condición. El tener diagnóstico de cáncer aumenta las chances de, evidentemente, ponerse ansioso por lo que está por venir, por lo que puede llegar a venir. Trastornos de ansiedad, trastornos de depresión. Entonces, en este estudio desarrollado por la Universidad Johns Hopkins, diseñaron un estudio doble ciego
Es decir, que a este grupo de 51 personas lo dividieron en dos, lo distribuyeron de manera aleatoria. A un grupo le dieron una dosis alta de psilocibina y a otro grupo le dieron una dosis que se llama placebo activo. Es una dosis minúscula del compuesto de psilocibina sin efectos, siendo la evaluación más rigurosa hasta la fecha disponible con un alucinógeno clásico para el tratamiento del estado de ánimo depresivo y ansioso de pacientes con cáncer. Esto es importante para nosotros, para los terapeutas cognitivo-conductuales, y es entender cómo fue que se midió los cambios conductuales, cómo se midieron las conductas tanto al inicio como al final del estudio. Medidas cardiovasculares y observaciones conductuales, medidas subjetivas del efecto de la psilocibina, medidas terapéuticas pre-post seguimiento evaluadas por médico primario, son en entrevistas, medidas terapéuticas autoadministradas, 8 cuestionarios que evalúan ansiedad, depresión, los cuestionarios clásicos que se estudian, que se utilizan en investigaciones, y observaciones de la conducta del participante en su comunidad. Esto estuvo muy interesante porque además de evaluar los efectos subjetivos de la experiencia con psilocibina y los cambios conductuales, observaron algunos participantes de la comunidad en la que vivían estas personas, reportaron cómo era el comportamiento de este sujeto antes, durante y en el periodo de seguimiento. Las experiencias con psilocibina se desarrollaron en espacios controlados, en espacios diseñados para tal fin, con 2 monitores que acompañaron al participante durante las sesiones de psilocibina y luego brindaron escuchas sobre la experiencia. Algunos ejemplos, podemos ver la línea de base. Ahí voy a marcar con verde, cuestionarios para evaluar la depresión. La línea de base, estos son los datos obtenidos al principio del estudio previo a la exposición a psilocibina. Vemos que los dos grupos presentan una medición similar. El rojo representa a la dosis alta de psilocibina, es decir que aquí, donde dice post 1, es la evaluación del estado depresivo de la persona del grupo de participantes que estuvieron expuestos a la dosis alta de psilocibina, y el azul expuestos a la dosis baja de psilocibina. En los dos vemos un cambio. Y este cambio se mantiene, o por lo menos no se mantiene, sino que se traslada a una segunda medición, donde aquí, tanto este grupo en azul, que había recibido una dosis baja, recibe una dosis alta de psilocibina. Y este grupo que recibió una dosis alta al principio recibió una dosis baja de psilocibina. Y lo interesante es que el cambio de conducta depresivo, es decir, que se modificaron las cogniciones relacionadas con la depresión, las cogniciones sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre el futuro, diferentes síntomas depresivos, se mantuvo por 6 meses. Es decir, que la experiencia con psilocibina en un marco controlado de investigación, con acompañamiento y apoyo psicológico, donde no se intervino sobre los contenidos cognitivos ni emocionales que experimentaron los participantes, sino que se hizo un seguimiento de apoyo en esas sesiones con 2 monitores, la conducta depresiva, para definirlo de esa manera, se mantuvo disminuida. Lo mismo ocurrió también midiendo la depresión con el clásico cuestionario de Beck. Vemos cómo se reducen y se mantienen en el tiempo los cambios conductuales en comparación con el inicio. Y aquí también. Lo que estamos viendo ahora son síntomas generales, inventario de síntomas. Hay una reducción en comparación con la línea de base de síntomas. Estos son generales, una cantidad de condiciones. La calidad de vida de las personas con cáncer expuestas a psilocibina aumenta.
esto es interesante también, cómo la línea de base, es decir, la medición previa a la intervención, la calidad de vida promedio estaba por aquí, 5,5, y aumenta primero con la dosis alta a 7,5, cerca de 8. Y esto se mantuvo. No solamente se mantuvo, sino que aumentó. Hay un pequeño aumento con el paso del tiempo. La aceptación de la muerte también produce un aumento de la aceptación de la muerte. A los 6 meses de seguimiento, estos cambios se mantuvieron y aproximadamente el 80% de los participantes continuaron mostrando disminuciones clínicamente significativas en el estado de ánimo depresivo y en el estado ansioso. Los participantes atribuyeron las mejoras de las actitudes sobre la vida y sí mismo, el estado de ánimo, las relaciones y la espiritualidad a las experiencias de dosis altas de psilocibina. Las calificaciones de los observadores de la comunidad mostraron cambios correspondientes. Mostraron estos cambios por medio de la observación. La experiencia de psilocibina de tipo místico en el día de la sesión midió el efecto de la dosis de psilocibina en los resultados terapéuticos. Y esto es algo muy interesante que se está demostrando y que varios equipos de investigación en diferentes universidades del mundo están invirtiendo enormes cantidades de dinero y enormes cantidades de tiempo en estudiar el fenómeno místico y espiritual que media en el cambio conductual. Si el cambio conductual vamos de A a B, en la conducta de una persona, lo que se está viendo es que hay un factor que media el cambio, que tiene que ver con la experiencia mística o espiritual, que incide significativamente en el cambio de conducta. Las personas quizás no tengan una formación religiosa o no hayan tenido experiencias previas místicas, pero la exposición a psilocibina, como a otros enteógenos, como la mayoría de los enteógenos, por eso enteógenos tiene que ver con la conexión con la divinidad, empiezan a experimentar estados místicos, estados en contacto con algo mucho mayor que ellos. Cada uno después le da el nombre que quiera, Dios, energía, naturaleza, lo que cada uno le atribuya por medio del lenguaje. Pero lo importante no es el lenguaje, sino que es la experiencia sensorial de conexión con el todo, con una fuerza mayor que hace o que parecería hacer que las personas ya no tengan que enfocarse solamente en sus procesos cognitivos y en su propia mente como elemento de dirección de sus propias vidas. Esto quiere decir que las personas pueden empezar a confiar en que hay algo mucho más allá que ellos mismos que incide o que puede ayudarlos en sus vidas, en una dirección de unión con el todo. Esto quizás hace unos años parecería difícil poder entender, más en los modelos cognitivo-conductuales, poder medirlo, poder evaluarlo, pero la ciencia va generando una tendencia a estas experiencias. Entonces, como terapeutas cognitivo-conductuales tenemos que enfocarnos. ¿Cuáles son las experiencias que tiene esta persona? ¿Cómo son las experiencias místicas o espirituales que tiene un ser, una persona, más allá de que esté expuesta a enteógenos o no? ¿Cómo la vida de las personas que tienen fe, que tienen espiritualidad, que tienen contactos místicos, modifica su comportamiento? Las mediciones realizadas evidencian cambios en las creencias que tiene el participante sobre el sí mismo, cambio en las creencias. Este cambio en las creencias se da por la exposición al enteógeno. Modifica los patrones cognitivos. La cognición se modifica y por eso podemos empezar a mirar hacia estos lados de la ciencia para quizás algún día incorporar estas moléculas dentro de los modelos cognitivo-conductuales. Además, en cómo regula sus estados emocionales, en el manejo de sus relaciones interpersonales y en las conductas que emite en el ambiente en el que desarrolla su vida cotidiana. Luego trataron de comprender cómo sería una intervención cognitivo-conductual asistida con psilocibina. Desarrollaron una intervención cognitivo-conductual
donde 15 participantes que tenían graves problemas de consumo de tabaco, adicción muy fuerte, estuvieron expuestos a terapia cognitivo-conductual y entre 2 y 3 sesiones de psilocibina en ese proceso de 15 semanas. Y lo que demuestra este artículo del año 2016 es que hay una reducción de la conducta de fumar a largo plazo tras la exposición a psilocibina y terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo evaluaron el cambio de conducta de los participantes? Lo evaluaron midiendo el monóxido de carbono exhalado en la línea de base. Tenemos un conjunto de monóxido de carbono exhalado por los participantes y después de 10 semanas, 6 meses, 12 meses, hay un mantenimiento, una reducción casi en la mayoría de los participantes. Acá vemos que hay 2 que no, 2 que volvieron a fumar, pero en el resto de personas sí. No solamente se redujo la conducta de fumar tras la exposición a psilocibina, sino que se mantuvo a los 6 a los 12 meses. Esta experiencia con psilocibina, que dura aproximadamente 4 horas, parecería ser una experiencia de aprendizaje. Parecería ser que el organismo aprendió algo en esa experiencia, porque al retirar el producto químico del cuerpo, se mantienen cambios en el comportamiento. Lo mismo con otras medidas urinarias. Bien, entonces, equipos de investigación independientes entre sí han comenzado a arrojar evidencias sobre la reducción de conductas ansiosas, depresivas y adictivas tras la exposición a enteógenos tales como la psilocibina en marcos terapéuticos seguros. Esto es importante también, son marcos terapéuticos seguros. No es ir a conseguir unos hongos por ahí, por el bosque, por el campo, agarrar los hongos, comerlos y ya me curé de la depresión, me curé de la ansiedad. No, son moléculas que activan, como ya vimos las fotos, aumenta la interconectividad del organismo, producen experiencias de aprendizaje y dependen mucho del ambiente. Es decir, que es importante hacerlo en entornos controlados, entornos seguros, guiados por equipos de investigación, donde les van diciendo a los participantes cómo relacionarse con estas moléculas, qué esperar de ellas y qué es lo que va a pasar. Si uno agarra unos hongos, se los come en el medio del campo, bueno, ahí ya no estamos hablando de entornos seguros, ya no podemos hablar de que hay un proceso de evaluación conductual previo, no sabemos cómo es el estado mental de la persona. Las personas que tienen trastornos psicóticos, que tienen trastorno bipolar o que han tenido familiares con trastornos psicóticos parecerían aumentar las chances de desarrollar algún episodio psicótico tras la exposición a enteógenos. No es en todos los casos, pero se aumenta el riesgo. Por lo tanto, hay que estar atentos. Estos son moléculas que modifican el procesamiento de la información. Si utilizamos este procesamiento de la información para bien, hemos visto cómo se reducen conductas adictivas, se reducen conductas depresivas y ansiosas. Algunas reflexiones para finalizar con esta presentación son: los modelos cognitivo-conductuales no están acabados, sino en permanente desarrollo. Es decir, que los modelos cognitivo-conductuales, al depender de la ciencia y trabajar junto a ella, van a seguir progresivamente acumulando el conocimiento científico y aplicándolo para que las personas tengamos mejor calidad de vida y podamos llevarla mejor por nuestro tránsito por la vida. La evidencia sobre los cambios de conducta evidenciados por los enteógenos aumenta día a día desde diversas disciplinas científicas. Farmacología, la psicofarmacología conductual es de las ciencias que viene generando más evidencia científica sobre los cambios de conducta tras la exposición a enteógenos. Si las intervenciones cognitivo-conductuales utilizaran como herramientas estas moléculas, ¿aumentaría el impacto positivo en la salud de las personas? ¿Aumentaría el tamaño del efecto de las intervenciones cognitivo-conductuales? ¿Podríamos comparar una intervención cognitivo-conductual estándar y una cognitivo-conductual estándar más alguna sesión con psilocibina, por ejemplo? ¿Aumentaría el bienestar del paciente? ¿Se reducirían más los niveles de ansiedad, depresión? ¿Qué pasa con la adicción? ¿Qué pasa con las personas que son
resistentes a los tratamientos, que ya hace años que están pasando por diferentes modelos, incluso cognitivo-conductuales, y encontramos dificultades para que las personas cambien o cambiemos de conducta. ¿Podríamos acortar el tiempo de las intervenciones que realizamos habitualmente? Eso sería muy interesante, poder acortar el tiempo y aumentar los efectos. ¿Podríamos resolver situaciones resistentes a los tratamientos actuales? ¿Se ampliaría el espectro de acción de las terapias cognitivo-conductuales? ¿Cómo podríamos utilizar los modelos de aprendizaje para explicar los cambios de conducta sostenidos en el tiempo? ¿Por qué? ¿Cómo incide el ambiente en el que la persona experimenta la sesión con enteógenos para la modificación de conducta? Son una cantidad de preguntas que surgen. Es un nuevo desafío que tenemos como terapeutas e investigadores de todo el mundo. Poder conectarnos, poder investigar, poder estar en contacto con la ciencia, leer resultados de investigación que cada vez son más. Es increíble la cantidad de resultados de investigaciones que están en este momento produciéndose ahora en 2019 y que se viene la tendencia por este lado. Entonces depende de nosotros cuándo y de qué manera lo vayamos integrando. Si quieren escribirme, a mi correo es federico.montero@hotmail.com y espero sus comentarios, aportes, críticas, interacciones, porque el conocimiento lo construimos entre todos. Muchas gracias.